Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico y continuamos nuestra lectura del día de hoy con el capítulo 4. Estamos en el libro de Primer Crónicas, vamos a leer el capítulo 4. Primer Crónicas pertenece al Antiguo Testamento en la Biblia. El capítulo 4 es un capítulo más largo que el anterior. Al anterior no le pudimos sacar mucho provecho realmente porque no somos historiadores. Como historiadores debe ser fuentes muy ricas de información esta. Y este capítulo promete ser medio igual. Se nombra a las familias y a los descendientes de Judá, de Simeón y de otros. Se mencionan varios principales entre sus familias. Ahora, Judá. En el capítulo anterior se nombran los hijos de David. Se menciona a los sucesores de Salomón hasta Jeconías y después de este. Lo único que habíamos sacado del capítulo anterior era la descendencia de David, estos son los hijos de David, y el realce sobre Salomón. Salomón es el siguiente rey después de David. Y los hijos de Salomón fueron tal, y empezaron más hijos de hijos de hijos de hijos de hijos. Líneas familiares, líneas genealógicas. Lo cual es importante en la historia de la sucesión de reyes, porque el hijo del rey es el siguiente rey, ¿no es cierto? Y si tiene varios hijos, usualmente el primogénito, o si murió el segundo, o si luchan el que gana, y así sucesivamente. Entonces, eso fue lo único que sacamos. Y ahora, retrocediendo, del capítulo 3 fueron los hijos de David y de Salomón, y del capítulo 2 se mencionan los descendientes de Israel, de Judá, de Isaí, Caleb y de otros. ¿Okay? Y el anterior a ese, el inicio de Crónicas, se da la genealogía y los vínculos familiares desde Adán hasta Abraham. ¿Okay? Y ese termina en los hijos de Edom, que es el hermano, es el apodo que se le da a Esaú, hermano mellizo de Jacob. Jacob llamado Israel, nieto de Abraham. El capítulo 2 entonces habla de los descendientes de ese Israel ahora. Y de ahí vienen los 12 hijos, las 12 tribus, todo Israel, la nación de las 12 naciones o tribus, ¿no es cierto? Y se resalta Judá, y de la tribu de Judá viene Isaí, que es el padre de David, el gran rey David, el séptimo hijo David. Y muchas cosas más, hasta los tiempos de los que escribieron esto. ¿Okay? Que parece ser que fue mucho tiempo después de David mismo, porque se nombran numerosas generaciones después de David. Lo mismo el capítulo 3. Tenemos sucesores hijos de David y sucesores de Salomón. Ahora es más respecto a los reyes, sucesión de reyes, porque en el anterior era Israel, de Judá, de Isaí, Caleb y de otros. Están los 12 hijos de Israel, las 12 tribus, los 12 padres originales, y los de Judá, una de las 12 tribus. La tribu de Judá es muy importante porque fueron los que guardaron el registro de todo. Y como autores de los registros, han tenido importancia. No simplemente casuística, no podemos negar desde Jacob, Israel, padre de los 12, en el momento de su muerte o muy pronto antes de su muerte, él da una bendición a todos sus hijos. Y las bendiciones son bastante genéricas, no quiero decir pequeñas, pero si lo hablamos en tamaño de palabras o en cantidad de palabras, en los últimos capítulos de Génesis están las bendiciones a los 12 hijos. Y hay algunas bendiciones que son de 2 líneas, otras bendiciones que son de un versículo entero, y otras a dos de los hijos, que sus bendiciones son larguísimas, enormes, muy llenas de detalle. Una de esas es a Judá, y de donde vienen todos los judíos. Y dice, la tribu de Judá llevará el cetro. El cetro es el símbolo del que funciona como rey. Entonces, de la tribu de Judá han venido muchos de los reyes, tal vez todos, pero yo no sé la historia tan exacta como para decir todos los reyes de Israel vienen de Judá,
No lo sé. Pero la tribu de Judá ha sido la tribu regente, gerente, jefe, y muy problemático para el resto de tribus de Israel, al grado de que va a haber una gran división. Judá, y creo que alguien más, la tribu, y el resto. La otra tribu sobre la que se dio, o el hijo que se dio una gran bendición, fue José, uno de los 12. De hecho, el 11º, el que fue vendido en Egipto, vendido a Egipto, fue esclavo por 7 años, fue preso por 7 años, fue después casi faraón por otros 7 años, y más tiempo que eso, hasta su muerte. Sobre estos dos se dan grandes bendiciones, Judá y José, pero son bendiciones bastante diferentes. A Judá se le promete o profetiza que tendrá el cetro. Y hasta el día de hoy, el único nombre que se menciona de entre todos los israelitas son los judíos, ¿no es cierto? Pero la tribu de José tuvo una bendición bastante más misteriosa, muy no comprendida por todos, muy no comprendida. Y dice que los vástagos de sus ramas cruzarán el muro. Estoy citando acá unas palabras específicas, y esto es interpretado de maneras fascinantes y extrañas por diferentes grupos. Entonces, la tribu de José es muy importante, y por José, Efraín y Manasés. Y la tribu de Judá es muy importante, y son los autores de toda la Biblia, ¿no es cierto? Habría que buscar cuál es el otro palo, el palo de José. Esto mostraremos en otros libros más adelante, si no me acuerdo bien, en Amós, en Joel, en Isaías. Hablaremos del palo de Judá, del palo de José, y juntos en tu mano serán fuente de toda verdad. Y ¿qué más? Y por boca de 2 o 3 testigos se decidirá la verdad de todo asunto. Y este tipo de ¿cómo se dice? De puntos unidos en una camba llena de puntos sueltos que aparentemente no tienen relación. El palo de Judá viene a ser los registros de Judá. Lo que tenemos es la Biblia. El palo de José serían los registros de José. Y nadie sabe quién es, o cuáles son, o dónde están, o si son esos que tú dices, ¿cómo sé yo que eso es verdad? Y hay muchos otros registros. Muy bien, entonces de José no se habla mucho, casi nada más en la Biblia, pero de Judá sí, porque ellos son los autores, y por Judá viene David, y por David viene Jesús. De Jesús entonces viene por la tribu de Judá, lo cual en el orden de hijos, los hijos que Israel tuvo, no tiene ninguna importancia. Creo que Judá fue el 4º o el 5º hijo en numérico, pero el primero de una de las concubinas o esposas o empleadas no me acuerdo. Teníamos un gráfico en los capítulos de Génesis en el que estaba todo más claro, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya hemos visto en el capítulo 3 los hijos de David, sucesores de Salomón, hasta Jeconías, y después de que será otro rey mentado más adelante. Y hoy día, capítulo 4, se me nombra a las familias y las descendencias de Judá, como que otra vez, ¿no es cierto? Venimos acá en el capítulo 2 y mencionan los descendientes de Israel, de Judá, y bueno, capítulo 4, de Simeón y de otros. Se mencionan varios principales entre sus familias. ¿Por qué esto es importante? Estoy seguro que tenía una gran razón a la hora que los cronistas escribieron esto. Los hijos de Judá fueron, versículo 1, Farés y Carmi y Hur y Sobal. Y Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Ahumai y a Lahat. Estas son las familias de los soratitas. Estaba hablando casi qué pueblos vienen de estas líneas familiares. Y estas son las del padre de Etam, Jezreel e Isma e Ibdas.
Y el nombre de la hermana y el nombre de su hermana fue Hazelelponi. Y Penuel fue padre de Gedor, y Gedor fue padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Y Asur, padre de Tecoa, tuvo dos esposas, Ela y Nahara. Y Nahara dio a luz a Usam y a Jefer y a Temeni. hay que ser bueno con la vista para eso. Y a Temeni y a Hastari. Estos fueron los hijos de Nahara. Y los hijos de Hela, Seret y Jezoar y Etnan. Y Cos engendró a Anub y Sobeba, y las familias de Ahargel, hijo de Harum. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto le di a luz con dolor. ¿No a todos tus hijos has dado a luz con dolor? Sin embargo, esta frase remonta a recordar las frases de Eva, ¿no es cierto? Darás a luz tus hijos con dolor. Pero esto es generaciones después, así que no tiene nada que ver. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañase. Y le concedió Dios todo lo que pidió. Qué verso tan aparentemente aleatorio, no venido al caso. Estamos en genealogías. Pero uno pidió a Dios y Dios le dio. ¿Qué habla del carácter de este que pidió? Cuán dramática fue la escena de vida de este Jabes, que no recuerdo que se le mencione en ninguna otra parte, y Dios le concedió lo que pidió. Cuán difícil es pedir. Todos queremos algo, pero en el momento en que me dice pide y te doy, no creo, y no pido. Sobre todo si viene de una promesa de alguien que no veo presencialmente ante mis ojos. Y empiezo a atribuirlo a coincidencia, a suerte, a las estrellas o a lo que sea. Supersticiones. Y no creo. Entonces no pido. El mismísimo Moisés en la historia, cuando viajaban por el desierto con ese pueblo de Israel y pasan por un sector infestado de serpientes. Y todos son mordidos por serpientes, no todos, pero muchos. Y empezaban a morir por la picadura, mordedura de serpiente. Y Aarón, el asistente de Moisés, que era su hermano también, le dice, está pasando esto, ¿qué hacemos? Moisés le pregunta a Dios, ¿qué hacemos? A pesar que esto era una consecuencia de la actitud del pueblo hacia Moisés durante ese periodo, como castigo, pero Moisés le pregunta, ¿qué hacemos? Y Jehová le dice a Moisés, talla una serpiente de bronce, ponla sobre un asta, ponla en medio del campo de todos, y los que miren a la serpiente de bronce serán sanados del veneno de la mordedura de serpiente. ¿Difícil? Y muchos miraron y se sanaron. Y muchos, debido a la facilidad del comando aparentemente no relacionado, ¿qué tontería es esta? No miraron y murieron. Yo tengo razón, Dios no, Moisés no. Mi lógica es más válida, porque es lógica. Entonces ellos están equivocados. Y estoy tan lleno de mí, tan enamorado de mis propias ideas y formas de pensar, que no acepto la posibilidad de mi error. No me humillo, me inflo en orgullo y no hago lo simple. Y lo simple fue lo más difícil para mí, porque mi orgullo me impide dar un paso de humildad. Qué fácil es dar un paso de humildad, pero qué difícil lo es para el que está lleno de orgullo. Pedir y recibiremos. Estoy citando escrituras por todo lado, directamente o
ejemplificarmente con este Jabes. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Está pidiendo dinero, riqueza, propiedad. Si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, que no me pase nada, que no hayan accidentes, que no me asalten, que no me enferme, para que no me dañase el mal. Tengo enemigos y que no tengan poder sobre mí. Y le concedió Dios lo que pidió. Hubo un ejemplo también en la época de Jesús, un centurión, me parece que si estoy citando bien, que estaba enfermo de algo, lepra, no sé si era lepra, pero tenía una cosa muy fea, y le dice, por favor, sáname, porque ya Jesús era famoso sanador. Y Jesús le dice algo que ofendió su gran ego de este centurión. Centurión era un personaje, ser un centurión es alguien de importancia. Tengo un buen trabajo, tengo autoridad, lo que digo se hace, la gente me obedece. Y que me mandes esto es vergonzoso. ¿Cuál fue el mandato que le dijo? Ve y lávate en la acequia sucia de allá, en ese río que no tiene nada de importancia. Así lo tomó el centurión. Y él dijo, ¿qué cosa? ¿Por qué me mandas lavar a ese río horrible donde van los pobres y qué sé yo, lavan su ropa las mujeres? ¿Por qué no me mandas a lavar al río importante que está allá? Soy yo. Y allí tropezó el centurión. Gracias a Dios, el criado que este centurión tenía le dijo, ¿pero qué importa? Si te mandase lavar, pues, no sé, de cabeza debajo de una gota de rocío azul, ¿no lo harías? Estás esperando algo especial, algo difícil, pero te he mandado algo sencillo, no importa. Solo ve y hazlo. Y el centurión, bueno, pues sí, ¿no? Ya. Mi ofensa, mi orgullo, lo tuve que poner de lado y aceptar humildemente. Y fue, y cumplió, e hizo lo que le dijo. Era lavarse creo que 7 veces en este río sin importancia. Y se sanó. Oh, sorpresa. Qué patada al orgullo, ¿no es cierto? ¿Qué historia cuenta él a partir de ese momento? De sí mismo. Cómo cambió su carácter y entendió el valor de las cosas por de dónde vienen y por lo que significan, más que por lo que yo piense. Un desconocido pidió a Dios y Dios le dio. Obviamente, Dios no es una beneficencia, pienso yo, no es una beneficencia que ahí está, regala a quien le pide, regala a quien le pide. Obviamente hay una dosis de merecimiento, porque tampoco, aunque tal vez me equivoco, ¿no? Dice el dicho, no des perlas a los chanchos, porque la pisotearán, la enterrarán, se la comerán y no la aprecian. Pero Dios parece que sí da perlas a todos, pero nosotros somos los chanchos o los conocedores de sacar provecho de las perlas que nos son lanzadas. Pero si no las veo, las dejo pasar, las pisoteo, y siempre estoy buscando el lodazal y el fango típico de los chanchos. Esta parábola de la semilla del sembrador, en la que dice que tira semilla y algunas semillas caen en el camino, otras caen en la piedra, otras caen en la tierra de poca profundidad y otras en tierra buena. Y unas florecen y permanecen, las de la tierra buena. Otras florecen, las de la tierra superficial, florecen, pero rápido, como no podían poner más raíz, se queman por el sol. Otras nunca florecen porque están en la piedra. Otras son pisoteadas en el camino y nunca tienen oportunidad de nada. La semilla era la misma. Las semillas serían las perlas y Dios está tirando semillas a todo lado, está tirando perlas a todo lado. ¿Quién es la diferencia acá? La diferencia es la tierra, profunda, cultivada, o superficial, o dura, o pisoteada. Estoy hablando de la tierra buena, la tierra de poca profundidad, la piedra y el camino. Yo soy la tierra. Yo soy el pisoteado o el que pisotea.
Yo soy el duro, donde no florece nada. Yo soy el superficial, donde me emociono y luego no dura nada. Y yo soy el profundo y cultivado, donde la buena semilla florece y da fruto. No tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué lo bendices a él y a mí no? A los dos nos ha bendecido igual. Pero uno lo aprecia, uno lo agarra, lo cultiva, lo fructifica y lo hace grande para su propio provecho. El otro no. Ah, Dios no me bendice. ¿Has pedido? Sí, pero tal vez eras de poca profundidad. Y te bendijo, sí, y se fue. Me emocioné y después me desemocioné. Yo soy la tierra. Él es la semilla. Bueno, estoy haciendo analogías, ¿no es cierto? Bueno, algo rico en este capítulo tan histórico. Seguimos, 11. Y Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa y a Pasea y a Teína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los hombres de Reca. Y los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías, y los hijos de Otoniel, Atat y Meonotai, el cual engendró a Ofra, y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque eran artesanos. Me imagino que sería fascinante estar en esa época de los cronistas y poder armar, ok, este pueblo viene de tal, este pueblo viene de tal, qué bonito, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora no nos tiene mucho sentido. Y los hijos de Caleb, estoy en el versículo 15, y los hijos de Caleb, hijo de Sefone, Iru, Ela y Naam, e hijo de Ela fue Cenaz. Y los hijos de Jealelel, Sif y Sifa y Tirías y Azarreel. Y los hijos de Esdras, Jeter y Mered y Efer y Jalón. También engendró a María y a Samai y a Isba, padre de Estemoa. Estemoa. Y su esposa, Jeudaía, le dio a luz a Jered, padre de Gedor, y a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Interesante como dice, y su hijo fue tal, el cual fue padre de tal, o sea, tuvo hijo también, hijo de. Y estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual se casó Mered, una egipcia. Hija de Faraón. Y estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón. ¿De dónde estamos viniendo? Desde Judá, ¿no es cierto? Judá era uno de los 12. Cuando Israel vino con su familia, el papá de los 12, a Egipto, porque José, que estaba acá al mando de todo Egipto, los manda a traer porque aquí hay abundancia, te asigno esa zona de allá y sean felices. Ahí viene Judá con su familia. Israel, los 12 hijos, de los cuales Judá es uno de ellos, cada uno de ellos con sus familias. Vinieron 70 personas en total y se mudaron a Egipto. En Egipto han estado 430 años. Ya José, el líder que los trajo ahí, había muerto hace tiempo, habían pasado un montón de generaciones, ya eran cerca de 1 millón de personas en 430 años. Llega Moisés, los libera, cruzan el mar rojo en seco y entran al desierto. Todo esto que ya hemos leído, en el desierto están 40 años y luego entran a la tierra prometida, y todo lo que ha venido ocurriendo a otros 500 años de jueces, y luego los reyes, y estamos en David. Pero volvemos de Judá todas estas generaciones y no las he contado, por lo que no sé cuántos años han pasado. Pero acá dice, y estos son los hijos de Bitia, hija de Faraón. ¿Todavía seguimos en Egipto para este entonces? Con la cual se casó Mered. Yo creo que no, pero no sé. Y los hijos de la esposa de Odías,
hermana de Naam, fueron el padre de Keila, el Garmita, y Estemoa, el Maacateo. Estoy sorprendido que hay varias menciones de mujeres. Muchos dicen que no se mencionan tanto y no me acordaba de esto. Y los hijos de la esposa de Odías, ya leímos esto, 20. Y los hijos de Simón, Amnón y Rina, Ben-Anán y Tilón. Y los hijos de Isi, Zoet y Ben-Zoet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y la Ada, madre de Maresa, y de las familias de los que trabajaban el lino en Bet Asbea. Ahora, Sela menciona acá, hijo de Judá, no, ya han pasado un montón de generaciones, ¿no? Sí. No es mi interés el darle demasiado énfasis histórico a los detalles. Cuando es necesaria la historia, pues el contexto es útil, pero ya el análisis, estudio genealógico, antropológico y anual y eventos concatenados y todo esto, la verdad que no quiero ocuparme demasiado de eso. Y Joacim y los hombres de Coseba, y Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, y estos registros son antiguos. Dominaron en Moab, esto ya es en la tierra prometida. Moab estaba en la frontera y siempre fueron un fastidio. Volvieron a Lehem y estos registros son antiguos. Para los que escribieron, lo que se está escribiendo es muy antiguo. Estos eran alfareros y habitaban en medio de plantíos y cercados. Habitaban allá, al servicio del rey. Ok, ya estamos en la época de los reyes entonces. Los hijos de Simeón fueron. Estamos yendo por varias ramas, me parece, ¿no? Pero ya no sé qué rama es este. Simeón no era de los hijos originales. No, estamos hablando de otro. Y desmembrándose. Pero no voy a tratar de empalmarlo. Y los hijos de Simeón fueron Nemuel y Jamín, Jarib, Sela y Saúl. Salum, su hijo, Mibsam, su hijo, y Misma, su hijo. Y los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Zacur, su hijo, y Simei, su hijo. Los hijos de Simei fueron 16, y 6 hijas. Pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Beerseba, y en Molada, y en Hazar Sual, y en Bala, y en Esem, y en Tolad, y en Betuel, y en Orma, y en Ziklag. Está hablando de lugares ahora. Y en Bet Marcabot, y en Hazar Susim, y en Bet Birai, y en Saharaim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Llegamos a David. Pero acá mencionaba los reyes. David es el segundo rey recién. Y moraron estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Y sus aldeas fueron Etam y Ain, y Rimón y Token y Asán, 5 ciudades. Y todas sus aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su genealogía. Y Mesobab y Hamlek. Y Josías, hijo de Amasías. Y Joel y Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel. Y Elioenai y Jacoba y Jesoaía y Asaías y Abdiel y Jesimiel y Benaía. Estoy haciendo entrenamiento acá. Y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos, por sus nombres, son los principales entre sus familias, y las casas paternas aumentaron en gran manera. Es para eso que se ha hecho todo este detalle genealógico. Es para distinguir a las familias importantes.
Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron pastos abundantes. Y hallaron pastos abundantes y buenos, y tierra ancha y espaciosa, y tranquila y apacible, para los que la habitaban antes, eran de Cam. Porque los que la habitaban antes eran de Cam. Ya he hablado muchas veces de estas ascendencias, ¿no es cierto? No descendencias, ascendencias. Cam era uno de los hijos de Noé. Con Noé vuelve a empezar la historia del mundo, porque es el único sobreviviente del diluvio. Noé y esposa, Set, Cam y Jafet. Cam ocupó estas tierras que fueron el Medio Oriente actual. El mapa. A ver, espérate. Todo este mapa de acá. Todo esto de acá. Medio Oriente era la zona de Cam. Set parece que fue la zona africana. Y Jafet parece que fue la zona europea. Pero no me cites, estoy potencialmente muy equivocado. ¿Ok? Y Cam tuvo un nieto. Cam tuvo un hijo, nieto de Noé. Y este hijo se llamaba Canaán. Y de Canaán vienen los cananeos. Y los cananeos eran los que ocupaban toda esta zona cuando Israel llega. Y Dios les dice, esta zona va a ser para ustedes. Prometida a Abraham 1500 años antes. 1500 más 2000. Bueno, por ahí. ¿Ok? Entonces, porque los que la habitaban antes eran de Cam. Y estos que han sido mencionados por sus nombres llegaron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron las tiendas y cabañas que allí hallaron y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Entonces estas crónicas ya nos han llevado mucho más al futuro de David. El rey Ezequías, ya son reyes tras reyes tras reyes tras reyes. Pues tal vez alguien pueda haber hecho el estudio de el capítulo 1, es esta parte de la genealogía, hasta Abraham y Edom. El capítulo 2 agarra a Jacob, el hermano mellizo de Edom, o Esaú. Jacob, o Israel, y va por las descendencias de las 12 tribus. El capítulo 3 nos lleva hasta David, o de David y Salomón. El capítulo 4 que estamos leyendo, volvemos desde Judá, hijo de los 12, y nos lleva hasta reyes mucho más allá de David. Mucho más allá. Habíamos mencionado a David, ¿cuándo? En el 31. Y seguimos y nos hablan de que estos otros hijos de fueron y tomaron estos pastos y estas tierras especiales donde estaban los de Cam, otro pueblo. Pero vinieron del rey Ezequías, en los días del rey Ezequías. O sea, generaciones después de David. Y vinieron, les gustó esta zona, mataron y botaron a todos los que estaban ahí, los de Cam, y se quedaron allí por sus pastos para sus ganados. No voy a hablar de el abuso y el exterminio y los derechos y esas cosas que son modernas. ¿Okay? En esa época la fuerza primaba y ya está. Ahora, interesante que los de Cam fueron los que recibieron la maldición por lo que Cam hizo a su padre Noé cuando recién habían descendido del arca después que se secó el diluvio. Esa historia es lejanísima, pero la maldición vino sobre de Cam a Canaán y de Canaán a toda su gente. Y aquí están sufriendo los de Cam. Ahora, esto siempre se trata de volver una
discusión filosófica respecto a la supuesta bondad de Dios. O sea, si quiero castigar a Cam, ¿por qué le afecta a 15 generaciones más abajo a alguien que no tenía nada que ver? Y yo no voy a pretender entender esas cosas. Pero el no entender algo no significa que ponga en tela de juicio lo que sí entiendo. Y es que Dios es grande, Dios es bueno, Dios es justo. ¿Cómo? No lo sé. Y no tengo que entenderlo para que eso sea verdad. Si algo aparentemente a mi lógica pareciera equivocado o malo, no significa que mi lógica es acertada. Eso lo tengo claro. Solo sé que no sé nada, así que trato de entender lo mejor que puedo, lo que puedo. Y cuando no, cito a Santiago 1:5, si alguien tiene falta de sabiduría en alguna cosa, pídala a Dios, el cual da sabiduría abundantemente, y la da a todos, y la da sin reproche, pero pida con fe. Y yo, así como este personaje, Jabez, puedo contar mi propia historia múltiples veces. Cada vez que he buscado, he encontrado. Cada vez que he pedido, se me ha dado. Ha habido un esfuerzo sacrificial de costo autoimpuesto que yo dispongo como ofrenda a ser tal vez visto con buenos ojos y se me dé lo que pido. Y usualmente es así. Y cuando no es así y ocurre lo que ocurre, al final de la historia me doy cuenta que eso que no fue como yo quería era exactamente lo que necesitaba, tanto mejor que si se me hubiera dado lo que pedía. Porque si se me hubiera dado lo que pedía, hubiera sido mucho más problemático. Tengo suficientes años de historia como para haber pasado por tantos capítulos en los que puedo mirar atrás y ver la mano de Dios en mi vida, aun cuando no era como yo quería. Y en cuanto a pedidos físicos, tengo mis testimonios. Y en cuanto a pedidos de entendimiento, tengo mis testimonios. No puedo negarlo. Entonces, cuando no entiendo algo, no niego al que da entendimiento. Simplemente no entiendo. O busco entender. Si me es importante. A mí ya no me es importante tratar de establecer si es que Dios es bueno o es malo. Para nada. Mucho menos si está o no está, si existe o no existe. Ya, esos son los niveles iniciales, ¿no es cierto? Pero una vez que obtienes ciertos entendimientos, ya no hay cosas en juego. Hay otros niveles de búsqueda y al decir niveles no quiero ponerme acá como que estoy en otro nivel. Para nada. Pero hay cosas que no puedo negar. Y hay cosas que no se pueden, no se pueden negar por el simple hecho de que no entiendo algo o me parece otra cosa. Entonces, ¿cómo es? Si me urge saberlo, lo pregunto y obtengo entendimiento. Entonces, realzo me distraigo porque de muchos versículos escucho gentes plural, voceros, doctos, famosos, estudiosos, profesionales de las Escrituras, agarrarse de frases como estas para sostener cosas que no encajan con una base mucho más amplia que está mostrada en todo lado. Este afán de coger con pinza una cosa para demostrar el error de todo. Esta montaña es marrón. Pero encontré una piedra azul. Entonces la montaña es azul. Esto es falso. ¿Te das cuenta la ilógica de esa lógica? En fin, no le presto mucha atención, pero a veces lo pienso porque soy humano. Y 42. Y asimismo 500 hombres de ellos, estos que han tomado estas tierras, de los hijos de Simeón, se fueron a los montes de Seir,
llevando por capitanes a Pelatías y a Nearías y a Refaías y a Uziel, hijos de Isi, y destruyeron el remanente de Amalek que había escapado y habitaron allí hasta hoy. Hoy, el hoy de los escribas, de estos cronistas que escribieron las crónicas. ¿En qué años escribieron las crónicas? ¿Hay algún dato de eso? Debo preguntar a nuestro asistente virtual. El libro de Primer Crónicas habla genealogías hasta mucho después del rey David. ¿En qué años se escribió el libro de Crónicas? No sé, está demasiado vaga la respuesta, debí ser un poquito más específico respecto al hoy que establece. Y nos dice 500 años antes de Cristo. El Consejo Académico Mayoritario data su composición entre aproximadamente 450 y 300 antes de Cristo, con estimaciones más profundas hacia 400 y 350 a finales del siglo V e inicio del siglo VI antes de Cristo. Ok, por Zorobabel, por Crónicas 3, ok, Esdras. Ok, ¿sabes qué significa eso? Que en nuestro cronograma de estudios estamos leyendo Crónicas. Aquí hablamos de David en los años 1000 antes de Cristo. Y las crónicas van a entretenerse mucho en los eventos de David. Por eso lo estamos leyendo siguiente. A pesar que no fue escrito en los tiempos de David. Fue escrito 600 años después de David. Más o menos en el año 400 antes de Cristo. Y David es 1000 antes de Cristo. O sea, 600 años después se escribe de esto y de hasta el hoy de ellos y de las generaciones de David y de antes y después. Pero vamos a ocupar muchos capítulos hablando de David. Pero se escribió mucho después. Esto no lo tenía yo tan claro. Muy bien. Entonces, voy a poner una nota acá. Nota. ¿Qué ponemos? Las crónicas fueron escritas aproximadamente 400 años antes de Cristo. ¿En qué? Para recordarlo, si no, ahí está la nota. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto es otro capítulo más. No sé cuántos capítulos nos vamos a pasar en genealogías tras genealogías por algún lado. Pero, a ver, vamos a ver, ya me dio la curiosidad. Acá están todos los capítulos, estamos en el 4. El 5 dice, los hijos de José reciben la primogenitura de Rubén. Ah, interesante, lo de la... Interesante, ok. Llegan a ser poderoso Israel, se enumera la posteridad de Rubén, los asirios, los hijos de Rubén y los de Gad, más genealogías. 6, se enumeran los hijos de Leví. 7, se enumeran los hijos y las familias de Isaacar. Los 12 hijos. 8, se enumeran los hijos y los jefes principales de Benjamín. Casi cada capítulo para 1 o 2 tribus, ¿no es cierto? 9, se enumeran los habitantes de Jerusalén, y es un censo este. Se detallan las responsabilidades de los levitas. 10, los filisteos derrotan a Israel. Saúl muere por sus transgresiones. Estamos retrocediendo un poco el tiempo, antes de David. Y 11, David es ungido rey. 12, se describe los valientes de David, que los leímos en el final del libro anterior de Samuel, ¿te acuerdas? 13, David trae el arca. 14, David toma por mujeres esposas, prepara un lugar el arca, y ya entramos a David hasta el 28. Todo Israel se une en ofrenda voluntaria. David bendice y alaba a Jehová. Ok, entonces nos vamos a pasar los capítulos hasta el 9. Estamos en el 4, hablando de genealogías de las 12 líneas de Israel, las 12 tribus, y el 9 será un censo, y entramos a la historia de Saúl, el primer rey, con el profeta Samuel, y que muere
no hizo un buen reinado y entra David. Y a partir de ahí todo es David. Entendemos un poco mejor. Si no veo el macro del asunto, me decepciono, no, me pierdo fuerza. Porque hasta cuándo voy a leer genealogías, no me interesa necesariamente. Aunque estamos tratando de extraer cosas de valor. Y me ha impresionado, en este capítulo me impresionó Jabes. Un simple desconocido en nuestro común diario vivir que pide a Dios cosas mundanas, cosas de miedo propio, cosas por su familia y por su propio bienestar, y le es concedido. Dios le concedió lo que pidió. Qué difícil, ¿no? Y ahí estamos, revolcándonos en la vida por lo difícil que es la vida, pero no pedimos. Mi madre decía, porque yo le respondía, pero yo no puedo pedirle porque no soy digno, él no me va a hablar, pídele tú porque él sí te habla a ti, le decía yo a mi madre. Y mi madre decía, si pides, aunque creas que no mereces, el acto de pedir te va a mostrar, la primera respuesta de Dios va a ser el espejo, te va a mostrar qué es lo que tienes que corregir, para que entonces tu pedido salga, ella decía, llegue a Dios. Pero si todo lo que bloquea mi mente es por qué estoy mal yo, cómo le hablo a Dios, si yo sé cómo soy, yo sé lo que he hecho, yo sé lo que estoy queriendo hacer, sé lo que tengo acá, entonces mejor no le hablo a Dios. El que ve todas las cosas, el que sabe mis pensamientos, el que me conoce desde antes de estar en el vientre de mi madre, etcétera, etcétera, citando pasajes conocidos. Pero justamente en eso funciona la purificación, el acercamiento a Dios, es el acto de pedir. No tienes que estar limpio para pedir, pide. Y lo primero que vas a empezar a entender es en qué debes limpiarte, si es que no lo tenías claro ya. Y vas a empezar a sentir el deseo de cambiar. Y tus preguntas o tus ruegos van a tornarse ya no de, por favor, déjame ganar la lotería. Y van a tornarse a, por favor, ayúdame a aprender a no gastar el dinero en el casino, ludopatía o en las apuestas, qué sé yo, tirar la plata. Por hablar de plata. Y voy a empezar a entender el dominó anterior a este que yo quiero. Yo quiero que ese dominó se tumbe, pero empiezo a entender que necesito este primero, y necesito este primero, y este, y llego al primer dominó que debo yo cambiar para que cambie lo otro, y oh sorpresa, se dio lo que yo iba a pedir, o estaba pidiendo, o guardaba en mi corazón. Pero el efecto dominó, el entendimiento viene primero hacia el yo correcto. Este simple versículo 10 solo habla de que alguien pidió y Dios le dio. Yo estoy tratando de rescatar el corazón y la mente de ese que pidió. Porque si alguna vez te has arrodillado en angustia de vida, en no saber más qué hacer, a rogar y arañar el cielo con tus clamores, tú sabes que lo primero que brota incontrolablemente es pedir perdón, porque sé lo que me llevó hasta ese punto. Sí, ha sido culpa de todos, pero cuando realmente vuelco mi alma, me doy cuenta que yo soy el responsable. Y me hago responsable. Y cuando me hago responsable, cambio mis acciones, cambio mi enfoque. Y cuando cambio mi enfoque, mi entorno cambia. Y cuando mi entorno cambia, la vida se vuelve maravillosa. Y yo no he cambiado a nadie. Y puedo decir con toda la autoridad, Dios me bendijo. Porque en el momento en que me arrodillé, me dio luz.
Y eso era lo que necesitaba. Yo creía que necesitaba la lotería, pero cuando me arrodillo, mi madre dice, la distancia más corta, no, la distancia, ¿cómo era? La distancia del hombre al cielo es la misma distancia que hay de mi rodilla al piso. Porque si me arrodillo, me conecto al cielo. Pero qué difícil es pedir. Lo difícil no es pedir, qué difícil es deshacerse del orgullo tan absolutamente envolvedor para poder simplemente pedir y empezar a entender. Me alegro de haber encontrado este versículo, porque me es pesado leer todos estos nombres y trato de mantener el contexto, ¿ok? Pero este versículo me ha inspirado. Dejo aquí este capítulo. Este fue el capítulo 4 de 1 Crónicas. Nos vemos en el próximo capítulo.